Muy buenas tardes. Vamos a darle inicio al quinto encuentro sincrónico de Economía General. Ese grupo corresponde al 2210B04, los grupos 1, 2, 3 y 4. Esta es la semana comprendida entre el 14 y el 20 de noviembre. Las actividades de esta semana, vamos a trabajar la unidad 4 y son las estructuras de mercado y el comercio internacional. Allí tenemos una actividad del 10%. En esta actividad sí es muy bueno que nos apoyemos y si no se queden solamente con lo que nosotros tenemos aquí en la plataforma. De igual manera, ustedes pueden también mirar, hay unos videitos muy buenos en YouTube con respecto a toda esa estructura del mercado internacional y la economía general, ¿cierto? Donde vemos nosotros muy bien definidos el monopolio, oligopolio, oligosolio, el oligosopio, la competencia perfecta. Todas estas situaciones están muy bien definidas y hay muy buen material allí, ¿cierto? En la plataforma de Moodle hay dos videitos, uno es la estructura del mercado y el comercio internacional, ¿cierto? Los factores que son explicativos. En el ejercicio como tal, trae consigo eh, una ejemplificación de los diferentes aspectos que se pueden dar en el mercado, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, muchos compradores y muchos vendedores, hablamos de la competencia perfecta, ¿cierto? Entonces es mirar en cada una de estas partes cómo se van cruzando. En la intercepción de cada una de ellas y dar un ejemplo en cada una. Yo, por ejemplo, le citaba, vemos en este ejemplo que le cito aquí en el primero, en el caso 1, ¿cierto? Luego miramos y les explico un poquitico mejor en una tablita que me hice de Excel con una imagen que saqué del módulo. Entonces, son 9 situaciones que se presentan, ¿cierto? Dentro de ellas, entonces, analicemos una de ellas. Cuando nos hablan en la demanda de que hay un solo comprador y unos pocos compradores, ya hay en la oferta, ¿a qué nos referimos, cierto? Entonces, un solo vendedor, mire, un solo comprador y un solo vendedor. En el ejemplo que les cito, es básicamente con un carro. El carro que es el Rolls Royce, son carros que venden personalizados. ¿Cuántos productores de Rolls Royce hay? Hay uno solo. Ahora, nosotros decimos, cuando es un carro personalizado, yo voy y les digo, yo quiero que mi carro tenga estas características. Y ya usted le hacen su carro a su medida y a las características que usted define, ¿cierto? Entonces, ahí hablamos de que hay un solo comprador y un solo vendedor para ese tipo de productos. Así sucesivamente se nos van a ir cruzando algunas intercepciones y vamos mirando y colocando ejemplos de acuerdo a cada una de esas situaciones. En el segundo punto, hablamos de definir y dar ejemplos de los Incoterms, ¿cierto? O sea, las condiciones de negociación que se dan dentro del comercio internacional. En cuanto a estos 3 parámetros, ¿cierto? En el transporte, qué tipo de transporte se utiliza y quién y qué paga, ¿cierto? Entonces, si nosotros hablamos de un tipo de negociación donde nosotros, por ejemplo, utilizamos una CIA con S, las CIA con S serían las sociedades de intermediación aduanera. Ya nosotros si tenemos un producto para exportar, simplemente con la CIA cumpliríamos todos los requerimientos, ¿cierto? Entonces le vamos a decir, listo, ¿dónde recogen o dónde le ponemos el producto?
Entonces, dentro de las condiciones de negociación, que hablamos de los Incoterms, van a decir, bueno, me lo entregan en la puerta. Eso es una condición de negociación, ¿cierto? Entonces, ¿qué transporte se va a utilizar? Ya sea marítimo, ya sea aéreo, dependiendo pues la negociación que se tenga y los productos que se vayan a exportar, ¿cierto? El pago del transporte principal y la transmisión del riesgo en el transporte, ¿cierto? ¿Quién cubre esos riesgos que se tienen en cuanto al manejo de estas situaciones, ¿cierto? Acá tenemos el módulo y le voy a dar un ejemplo mejor con una tablita que de ahí me saqué las imágenes. Entonces, para el primer caso, decimos nosotros, este cuadro que nosotros tenemos acá está en el módulo. Entonces, cuando yo le pido, por ejemplo, muchos compradores y un solo comprador, ¿qué tipo de demanda es esa, cierto? Entonces, cuando hay un solo comprador y un solo vendedor, hablamos de monopolio bilateral. Citamos un ejemplo de monopolio bilateral. ¿Cuándo se da esa situación? En el caso 2, un solo comprador y unos pocos vendedores. Hablamos de el monopsonio parcial. Y ahí citamos un ejemplo. En el módulo están muy bien explicados estos conceptos, ¿cierto? Ahora, cuando hay por ejemplo, muchos compradores y muchos vendedores, hablamos de la competencia perfecta, ¿cierto? Es lo que vivimos en este momentico en nuestro diario vivir, ¿cierto? Porque hay muchas personas que compran y son múltiples los que están ofreciendo esos productos o servicios, ¿cierto? Ahora, citemos un ejemplo acá en el oligopolio. Por lo general, en las diferentes regiones o en los diferentes departamentos, en nuestro caso, empresas que vendan energía eléctrica. En nuestro caso, hablamos nosotros de empresas públicas de Medellín. Ellos, a su vez, le venden energía a mucha gente, ¿cierto? ¿Qué tipo de demanda es esa? Entonces nosotros decimos, unos pocos compradores, un solo vendedor, pero aquí encontramos nosotros de que esos pocos compradores están definidos en unos sectores determinados. Ellos tienen empresas a las que les venden su energía, también están exportando energía, pero vemos nosotros que sería un solo vendedor y cuando hablamos de pocos, hablamos de esos segmentos de la población, de esos nichos de mercado, ¿cierto? Entonces, ese sería un ejemplo de monopolio. Ahora, cuando nosotros hablamos de unos pocos compradores y unos pocos vendedores, hablamos del oligopolio. Entonces, ahí encontramos nosotros, de ahí también citaríamos nosotros un ejemplo. Cuando se está dando un oligopolio, cuando hay competencia perfecta, cuando hay monopolio, cuando hay oligopsonio, cuando hay monopsonio, cuando hay monopsonio parcial, cuando hay oligopolio bilateral, cuando hay monopolio parcial y monopolio bilateral. Esos serían los casos de los, digamos, en los momentos que se nos estarían cruzando cada una de estas partes, ¿cierto? Un Perfecto. solo comprador, hola. O sea que ahí lo que se necesita es, o sea, lo que tenemos que dar es una empresa, o sea, una empresa que cumpla como tal con ese... Citar, con eso. ahí dice, como nos dice el ejercicio, citar situaciones reales del mercado con cada una de estas situaciones. Entonces, como les citaba, por ejemplo, empresas públicas. Vamos a hablar de un monopolio porque es la única que nos vende a nosotros energía aquí en Medellín, ¿cierto?
No, en Bogotá, ¿cuántas empresas de energía hay? Está Codensa, creo que es que está, la mente. Ajá. En Barranquilla no podemos hablar nosotros de un monopolio porque son como 2 o 3 empresas que venden energía, ¿cierto? La AAA y la no sé qué. Bueno, Profe, ahí va. ¿Cómo? profe, una pregunta. Sí. ¿Otro monopolio puede ser la marca de Coca-Cola? Porque Bueno, es esa. nosotros, no, venga, en cuanto a marcas, no. Simplemente miramos el producto, ¿cierto? Mire que hablamos ahí de bebidas gaseosas. Entonces, tenés Coca-Cola, tenés Postobón, tenés Pepsi, hay varias marcas, ¿cierto? Entonces, hablamos de monopolio cuando una persona, mire, por ejemplo, eh, Esteban, o ¿quién fue el que me preguntó? Yo, profe Esteban, Esteban, ¿dónde vive? yo en Pasto, Nariño. Pasto, Nariño. ¿Qué empresa les vende energía a ustedes allá? Hay una empresa que se llama Sedenar. Listo. ¿Cuántas empresas hay que venden energía allá? No, solamente esa, porque sería un monopolio. Entonces, mire, esa empresa les dice, les vamos a subir el kilovatio de energía 500 o 1000 pesos. Usted dirá, Esteban dirá, no, yo me voy a pasar de empresa. No, esa no me gusta, eso me están cobrando muy caro. No, ni modo, porque es la única que me da servicio de energía. Tiene un monopolio, ¿cierto? Claro, pero en este caso, si estamos hablando de un monopolio a nivel mundial y estamos hablando de marcas, que también es un servicio, por ejemplo, Coca-Cola es un monopolio que es a nivel mundial, que se dio hace muchos años, pues esa sería una marca única a nivel mundial que no tiene... Si hablamos de marcas, sí, porque está posicionada en el ciclo de vida del producto, está en toda la madurez, ¿cierto? Nosotros hablamos del ciclo de vida del producto y ahí está en plena madurez. Y si hablamos del producto como tal, está posicionado y ahí sí podríamos hablar de que hay un monopolio a nivel mundial con una marca, con una marca. Hay que hacer la claridad. El trabajo que tenemos que hacer ahora, el monopolio, duopolio y el oligopolio, se trata a nivel regional o a nivel mundial. No, lo puede hacer también a nivel mundial, pero hacer la claridad al respecto, ¿cierto? Porque claro, porque si estamos hablando a nivel mundial, yo creo que es un tema bastante complejo, porque ahí entrarían marcas de carros, marcas de comida. Sí. No, miren el ejemplo que yo le citaba con los carros. Qué pena, yo recién entré, qué pena con usted. Sí. Entonces, Profe, ¿Qué pero ese ejemplo que está dando Esteban sería entonces que una competencia perfecta tal vez. Porque hay varias marcas, hay varios compradores, hay varios vendedores. ahí se da. En Colombia, pues, en Colombia. Si lo miramos, Jonathan, si lo miramos nosotros desde el punto de vista de las bebidas gaseosas, sería la competencia perfecta, ¿cierto? Porque encontramos ahí muchos vendedores y muchos compradores. O sea, muchas empresas que te van a ofrecer bebidas gaseosas y muchas personas que compran bebidas gaseosas, ¿cierto? Entonces, mire, si nos referimos al producto y si nos vamos a la marca, ya estaríamos nosotros hablando lo que nos decía Esteban, ¿cierto? Porque sería la que maneja a nivel mundial ese tipo de situaciones. Claro. Hay también otra cosita, que si estamos hablando de monopolio entre mundial y regional, por ejemplo, aquí en Pasto hay una bebida que se llama cigarra. Esa cigarra pues es algo nariñense, hecho aquí en la tierra, nariñense, obviamente, aquí en Pasto. Entonces es un monopolio que no tiene competencia, pero también Coca-Cola tampoco tiene competencia porque es única a nivel mundial, como aquí en Nariño también es la misma bebida a nivel regional. Entonces, ¿y esa cigarra es qué? ¿Gaseosa? Sí, es una bebida, es una gaseosa prácticamente. Si estamos hablando de bebidas, pues obviamente cada región tiene, digamos, su producto. Un aguardiente, por ejemplo, Cali tiene su propio aguardiente, Nariño también. Exactamente. Entonces cada región tiene su propio producto único. Pero si estamos hablando de un monopolio, ¿de qué clase de monopolio estamos hablando? En pocas palabras.
Sí, usted en el caso suyo me acaba de citar, por ejemplo, esa bebida gaseosa. Pues Allá, claro. un solo vendedor y muchos compradores. Ok, entonces el trabajo se trata de hacer un Eso, de dar ejemplos en cada uno de esos, en cada una de esas intersecciones. Ok, Listo. pero marcas reconocidas a nivel que todos conozcamos. Bueno, sí, se puede dejar abierto, no hay inconveniente con ello. Profesor, buenas noches. Hola Ángel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a usted. Muy bien, gracias. Profesor, ese trabajo se puede hacer en grupo, como se ha venido haciendo todos. Todos se pueden hacer en grupos, menos las participaciones en los foros y el examen final. Ok, muchas gracias. Muy amable. Con todo el gusto. Entiendo. Profe, Sí. el examen final es que no lo he visto todavía, pero es subiendo el archivo o... Está ahí también en la plataforma, son 10 preguntitas, 10 preguntitas de selección, 10 preguntas de selección múltiple. Usted termina de presentar el examen y le sale la nota. Ah, listo, profe. ¿Y todo eso sale en la guía? Sí, ahí no se puede salir uno de la estructura de la guía. Ah, bueno, profe, gracias por el dato. Profe, ¿y cuándo va a calificar los exámenes y el foro? Mijo, estoy un poquitico colgado, ahora le estaba diciendo porque estaba haciendo cuentas, era de lo último que me faltaba, y de aquí al viernes ya tengo todo calificado, si Dios quiere. Listo, profe, quédate. Muchas gracias. Claro que sí. Profe, Hola. me queda claro el primer punto. En cuanto al segundo, ¿cierto? Lo mismo. Simplemente nosotros hablamos de los Incoterms. Cuando hablamos de los Incoterms, hablamos de las condiciones de negociación. Y de acuerdo, como le decía, y el ejemplo que le citaba era, si nosotros, Jonathan o Esteban, va a exportar sus productos, pero no ha cumplido con todos los requerimientos de ley para poder exportar sus productos. Usted puede, por intermedio de una CIA, lo que les decía, con Sociedad de Intermediación Aduanera, usted puede con ellos contratar y ellos cumplen con todas las condiciones de negociación. Entonces, sí, de acuerdo al transporte, qué tipo de negociación vamos a manejar. De acuerdo a la colocación del producto, qué tipo de negociación vamos a manejar. Si lo recogen aquí, si hay riesgos en el transporte de la mercancía, ¿quién los cubre? Esos son los Incoterms. Es dejar claro las condiciones de negociación. Entonces, usted me cita los ejemplos de, por decir algo, tenemos nosotros lo que es una empresa de confecciones. Entonces, estarían ellos exportando lo que serían sus productos y si, por ejemplo, no tenemos nosotros la manera de certificarnos para poder exportar, utilizamos la CIA. Entonces me dicen, venga, una de las condiciones de negociación es que usted me coloque la mercancía en la puerta. Entonces hablamos de una condición de negociación B2B, listo. Ese tipo de condiciones tenemos nosotros cómo manejarlo, ¿cierto? Entonces es dejar citado los ejemplos con respecto a cada una de estas situaciones. Listo, profe. Gracias. Listo. Bueno, teniendo presente que ninguno de los asistentes tiene otra pregunta, le vamos a dar por finalizado al quinto encuentro sincrónico de fundamentos
de economía general, pensando como en otra cosa, de economía general. Que tengan una feliz noche.